Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la gente allí en estudio? Bueno, bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en Coronel Moldes. Tenemos una temperatura de 16 grados en estos momentos y un sol que ha empezado a calentar toda esta zona sur del Valle de Lerma. La máxima para hoy está pronosticada en 26 grados. Bienvenidos nuevamente a Coronel Moldes, esta vez no con una buena noticia, pero lamentablemente la situación es crítica también en esta zona con respecto al COVID-19. Lamentablemente, entre ayer y hoy, solamente en 24 horas o en menos, 7 casos positivos y lamentablemente también hay que decirlo, 7 muertos en menos de 2 meses, ¿no? Lamentablemente es así, estas son las cifras, estas son las estadísticas. Estamos acompañados aquí con la doctora Mariel Jiménez, ella es vigilante epidemiológica del Hospital Anzoátegui y también la gerente del hospital, ella es la licenciada Adriana Colque. Licenciada, ¿cuál es la situación que se está viviendo actualmente en esta localidad? Bien, buenos días. La situación epidemiológica, podemos decir que se van incrementando los casos, sobre todo en las últimas semanas. Ya vamos 61 casos de COVID positivos, muchos de ellos, aproximadamente de los 61 casos, 17 pacientes son por nexo epidemiológico, el otro es por resultado de PCR positivo. Seguimos con las medidas que nos ayuda el COE a través del aislamiento social y preventivo, con la utilización de consultorios, específicamente de respiratorios, en los cuales los pacientes se acercan cuando tienen sintomatología respiratoria o alguna sintomatología relacionadas con COVID. O sea que en las últimas semanas hemos visto que activamente la gente se presenta de manera espontánea a hacer consultas, tanto telefónicas como a nivel de los consultorios. Doctora, lamentablemente en una semana hemos tenido 2 fallecidos y una familia que está destrozada, 4 integrantes de la misma familia fallecidos y esta semana falleció el patriarca también de esa familia, una situación tremenda, ¿no? Pero en total 7 muertos desde el inicio de esta pandemia. Totalmente, tenemos una familia devastada. Seguramente hay alguna cuestión genética en esta familia para que se presenten todos los casos mortales justamente en este sector, ¿no? Porque la mortalidad, o sea, vos sabés y lo repetís siempre que no es tanta, que hay gente que lo va a pasar de manera asintomática, un porcentaje mayor lo va a pasar de una manera moderada, de leve a moderada, y la letalidad es de un 2%. Entonces, justamente que se presente todos los casos en esta familia, yo creo que no es por azar. Yo creo que si se los estudiara genéticamente deben tener alguna predisposición, algo que ha hecho que el COVID sea tan letal en este grupo familiar, ¿no es cierto?, que quedó totalmente devastado, ni que si hubiesen ido a la guerra más o menos. Y después los otros casos que tuvimos, lamentablemente son gente con factores de riesgo, y nosotros siempre repetimos que es gente que no se cuidó adecuadamente porque a veces teníamos los COVID positivos en la casa y esta gente por ahí no terminan de entender lo que significa el aislamiento y lo que significa el no contacto y la virulencia del germen. Entonces, por ahí se confían, no, que me va a contagiar y se le pasan cosas, ¿me entiende? Comparten, aunque sea lo mínimo, aunque tengan el barbijo, y ahí se han dado estos casos. Así que es lamentable, son lamentables las pérdidas. Nosotros cuando necesitaron los internamos, hicimos hasta que llegaron al oxígeno y cuando vimos que se comenzaban a descompensar, a desaturar, coordinamos la derivación. Desesperante los últimos 3 casos que tuvimos, porque el sistema en Salta ya estaba colapsado, entonces intentar buscar una cama y conseguirla, por ahí nos demoraban 1 a 2 días. Y realmente era una situación muy estresante, porque vos sabés que necesito un respirador. Entonces, estar gestionando todo el momento la cama, sí, que está en segundo lugar, que está en tercer lugar, tenían criterio de derivación. Y bueno, y lamentablemente la evolución no ha sido favorable allá. ¿Y cuál es la situación actual, doctora? Quería aclarar que también, si bien van aumentando los casos, ahora la otra categoría es por criterio epidemiológico y criterio clínico. Entonces los resultados los sabemos en el momento, ¿te das cuenta? Porque el criterio epidemiológico es aquel paciente que ha estado en contacto estrecho de un paciente positivo COVID.
en donde nosotros ante esa situación inmediatamente hacemos el aislamiento, la notificación y el monitoreo diario. Y por el otro lado está el nexo, el criterio clínico, en el cual el paciente se acerca al hospital, mira, tengo tal y tal síntomas, listo, la médica determina que es COVID positivo por criterio epidemiológico y criterio clínico. Ya no es necesario el PCR. ¿Se entiende eso? Exactamente, sí. Focalizados, por ahora se están dando en esa situación, o sea que podemos estudiar esa situación y cerrar y dar por finalizado ahí en esa familia. Está el cortar la cadena del virus en ese momento, en esa familia. ¿Cuál es actualmente la situación? ¿Cuántos internados tiene el hospital? Y también, tengo entendido, en el Centro Integrador Comunitario se ha habilitado también otra sala de internación. En el Centro Integrado Comunitario tenemos 2 internados, que son de varones y de mujeres, de gente que no sea COVID, ¿sí? Y acá tenemos la sala de puérperas, la sala que era de hombres y la sala de mujeres, para aislamiento de gente con COVID o sospechosa de COVID. Tratamos de, obviamente, de no entreverar a la gente porque hay muchas personas que necesitan internación por otras patologías. Así que, y actualmente tenemos internado, ayer internaron uno, sí, ¿no? 3 pacientes. Tenemos 3 pacientes positivos y uno es sospechoso que tenemos que hisopar hoy. ¿Asintomáticos? No, sintomático. Sintomático con disnea, desaturación, mal estado general, que se presentó recién ayer. O sea, yo creo que hay situación, y esto para toda la comunidad, en que la gente comienza con síntomas y no está consultando a tiempo. Piensa que es una gripe. Piensan que es una gripe, piensan que no los va a invadir el virus, piensan que ya va a pasar, y ahí es cuando se están produciendo todos los contagios. Entonces yo les digo a todos, cuando comiencen con dolor de cuerpo, dolor de espalda, decaimiento, fiebre, consulten, porque tenemos que aislar y tratar de cortar la cadena. Doctora, ustedes también son parte del COE local, que después de tantos casos fallecidos y tantos casos que tenemos hasta el momento, ¿qué medidas han tomado y cuáles son esas restricciones que se van a seguir implementando en nuestra localidad? Bueno, las medidas son las que ya están, ¿no es cierto? Las medidas son las que ya están, y Dios quiera que no haya presión del gobierno en cuanto al turismo, en cuanto a la apertura de los comercios, que la verdad que nosotros lo entendemos, que es necesario, porque hay mucha gente que está pasando muchas necesidades y que tienen su trabajo, digamos, en los comercios, en el turismo. Pero la verdad que la situación epidemiológica todavía para mí no da para abrir de nuevo el turismo interno y todo eso. No. Perfecto. Estamos en estudio, si ustedes quieren hacer alguna pregunta. 61 casos tiene Coronel Moldes, pero seguramente hay cifras que son alentadoras y también es conveniente que la población lo vaya sabiendo. La cantidad de casos recuperados. De estos 61 que se van acumulando a medida que van apareciendo nuevos casos, pero hay también gente que desocupa camas o gente que ha cortado la circulación, se ha quedado en su casa, ya han pasado los 14 días y ya puede tener el alta clínica epidemiológica. De estos 61, ¿cuántos se encuentran recuperados ya sea para la doctora o para la licenciada? ¿Cuántos casos recuperados nos preguntan? Bien, que tenemos? 34 casos recuperados de los 61 cantidad de casos positivos, 17 activos en este momento. Ayer, por ejemplo, tuvimos 7 casos activos en el día de ayer. De esos, 4 eran por criterio epidemiológico y 3 por PCR. Esos son los casos los 17 que se encuentran en su casa son pacientes sin síntomas que son monitoreados por personal profesional diariamente, y ante la manifestación o sospecha de alguna manifestación clínica inmediatamente son traídos en ambulancia para ser atendidos en consultorios de respiratorio. Con asistencia respiratoria mecánica, doctora, ¿tienen pacientes en este momento? ¿Cuántos respiradores tienen y cuántos con oxígeno? Bien, nosotros no contamos en nuestro hospital con respiradores. Por eso es que nosotros comenzamos a gestionar las derivaciones cuando el paciente comienza a desaturar, claro, cuando comienza a complicarse. Y oxígeno sí tenemos, pero no tenemos oxígeno central. Contamos con 11 tubos de oxígeno únicamente, que tenemos que estar continuamente, ¿no es cierto?, cuando se acaba renovando para que no nos quedemos sin stock.
justamente hubo una colecta por el hospital en donde se van a recibir tubos de oxígeno. Yo creo que 11 tubos más están por recibir, que toda la comunidad se agradece enormemente la participación y la colaboración para poder conseguir esos tubos de oxígeno que tanta falta nos hacen. Nosotros estamos viendo, actualmente tenemos un paciente con oxígeno que nunca nos ha dado positivo, pero tiene una dificultad respiratoria que se están dando estos casos en donde se ve la dificultad respiratoria, el paciente que no se recupera y no tiene PCR positiva, nunca la tuvo, 2 veces lo hisopamos, pero que nos da sospecha de que puede haber tenido, ¿sí? Lo mismo pasó con una señora que ha fallecido, que no ha dado COVID, pero tenía más o menos la sintomatología que nos hacía pensar que podía haber sido COVID. Así que, bueno, nosotros no contamos, lamentablemente, se está gestionando a nivel central que puedan venir a inspeccionar para poder colocar oxígeno central. Y también como se está estudiando y se ha pedido al COE que ampliemos los lugares donde puedan aislarse. Así que estamos, hemos hablado con el intendente Omar Carrasco para ver si nos puede instalar otras 2 salas donde pueden funcionar, para comenzar nosotros a ver el personal de enfermería y todo lo que se necesita para atender más casos aislados. Porque a veces se dan que entran pacientes sospechosos y ya tenemos los lugares de aislamiento llenos de COVID positivo. Y no está el beneficio de la duda que si tiene o no tiene. Entonces ponerlo juntos con los COVID es un movimiento de gente y de pensar y de repensar y de tratar de no equivocarnos, que necesitamos otros lugares para poder aislar a la gente. Han sido ustedes... Con respecto a los insumos, que el Ministerio nos provee de los insumos que son necesarios, como así también tenemos la cantidad de oxígeno necesario, pero la solidaridad de la gente te dice ¿qué necesitas? Bueno, tubos de oxígeno. Gracias a Dios se corrigió el tema de ir a buscar, de hacer el llenado de los tubos de oxígeno en Güemes, porque teníamos que cruzar toda la ciudad. Ahora lo hacemos en menos de 15, 20 minutos, ya estamos en el carril. O sea que las cosas se van agilizando y se van acomodando. Como dijo la doctora, se solicitó al intendente y el intendente a través del COE la ampliación de un espacio físico que va a ser adecuado, equipado con todo lo que se necesita para ampliar la internación de pacientes COVID o sospechosos. Por ahí se complica un poco, pero quiero dar a entender de que tenemos espacio, tenemos el espacio físico, pero necesitamos tomar otra institución en donde nos permita, por ahí quizás hay un paciente que necesita estar con otra persona y no lo podemos hacer, no es una persona no válida por sí misma, entonces hay ciertas situaciones en que no nos permite estar dentro del hospital, entonces por eso estamos pidiendo. Con respecto al personal, el recurso humano, el personal, quiero avisar a la población que el personal profesional también se enferma, también está en riesgo. Entonces hay profesionales que tuvieron que pedir su licencia porque son personas con un mayor riesgo de poder contraer esta enfermedad. Estamos también gestionando para que venga otro profesional, para que venga más cantidad de enfermeros. Nosotros quisiéramos ya cubrir todas las expectativas, pero estoy seguro que vamos a lograrlo. Hoy tenemos una reunión muy importante y creo que va a resultar todo positivo para mejorar y ampliar la cobertura de atención de los pacientes moldeños. Javier, ¿querías preguntar algo? No, simplemente agradecerles que hayan estado hoy en el móvil, nos han aclarado el panorama de cómo está viviendo hoy el COVID Coronel Moldes. Así que agradecer a la licenciada, a la doctora y gracias a vos, Eva. Seguramente nos vamos a seguir conectando durante toda la mañana con más noticias desde Coronel Moldes. Muchas gracias.